Bien, ahora en la entrevista aquí en JNE Noticias vamos a hablar con el señor Jerónimo Ríos, quien es doctor en Ciencia Política y profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Y el tema a tratar es el estado de la democracia y además los derechos humanos en América Latina. Y le damos la bienvenida hoy al programa. ¿Qué tal? Muy buen día. Buen día, muchas gracias por su movilidad. Bien, nosotros queremos abordar sobre este tema de los derechos humanos, en este caso también del estado de la democracia. ¿Cómo es que se encuentra en este momento en la región? Verdaderamente, en la región, en relación con los derechos humanos, encontramos una suerte de elementos que nos hacen ser, cuando menos, críticos y pesimistas. Las ingentes circunstancias de una profunda y resoluta violencia estructural que se traducen en altos umbrales de pobreza, grandísima desigualdad, concentración de la riqueza, informalidad y precariedad laboral y ausencia de mecanismos efectivos, tanto para el fortalecimiento de las capacidades institucionales de buena parte de los estados de la región, como para optimizar el desempeño a nivel territorial, son una suma de factores que hacen que la situación actual de los derechos humanos en América Latina pues, no pase desde hace mucho tiempo por su mejor momento. Si a eso añadimos importantes situaciones de crisis política, de ingobernabilidad, de una tendencia en ciertos casos de autoritarismo y de desdemocratización, pues el panorama cuando menos es susceptible de revisar y criticar. Asimismo, también pudimos escuchar su ponencia a través de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del JNE, en la cual usted hizo una acotación que muchos planteamientos antes se tenían que la democracia era más estable en lugares donde había más crecimiento económico. Quizás se pensaba eso antes. ¿Aún se sigue pensando eso? Tradicionalmente, los paradigmas clásicos de la ciencia política y de la economía en los años 60 y 70 pues todavía permean en algunos postulados y planteamientos político-electoralistas de ciertos partidos, de tal manera que se considera que la piedra angular de la gobernabilidad y de la estabilidad es ahondar en el crecimiento económico y establecer mecanismos acelerados de fortalecimiento, sobre todo de políticas de industrialización, políticas de fortalecimiento de enclaves urbanos sin embargo, en la realidad latinoamericana pues deja mucho que desear, porque precisamente existen importantes brechas territoriales entre el campo y la ciudad que han sido desatendidas durante décadas, y el gran problema no es el crecimiento, el gran problema es la inequidad. Estamos ante América Latina, que es la región más desigual del mundo. 10, 12 países de los más desiguales del mundo son latinoamericanos, con coeficientes de Gini por encima de 0,44, 0,45, 0,50. Ahí tenemos Venezuela, Colombia, Brasil, también está Perú y muchos países centroamericanos. Y eso tiene una relación directa, entre otras cuestiones, con la violencia. No es casualidad que América Latina sea la región más violenta del mundo, que tenga unos promedios de violencia homicida de 25 o 26 muertes por 100.000 habitantes y que además pues, que lleve consigo otro tipo de dinámicas que afectan a la estabilidad y al buen desempeño político e institucional de nuestras democracias. La democracia en este caso, en América Latina, en esta región, presenta también elementos de debilidad, como usted bien lo menciona, porque quizás el Estado no extiende estos derechos fundamentales a toda la población, es por eso quizás una razón. Eso es una razón de partida, es decir, uno de los grandes problemas que tiene América Latina en sus democracias, especialmente en las dimensiones más estrictamente centroamericanas y andinas, es que las inversiones, el tejido productivo, la construcción de capacidades, la generación de mecanismos mínimos de calidad de vida y necesidades básicas satisfechas se encuentran cerradas y fundamentalmente constreñidas a enclaves urbanos y a espacios de desarrollo muy concretos, de tal manera que en muchas ocasiones vastas extensiones de territorio, grandísimos segmentos de la población quedan por fuera de ese tipo de políticas. Políticas que además se ven desfavorecidas porque generalmente encontramos estados con un muy poco músculo financiero, un músculo muy reducido en cuanto a disposición y generación de recursos. Esto lo hemos visto durante la pandemia, ha sido uno de los elementos que más se ha repetido por parte de muchas instancias de seguimiento y acompañamiento a a los gobiernos latinoamericanos. Nos encontramos con que hay una gran regresividad fiscal, no hay progresividad, hay una gran informalidad, hay bajos salarios, hay elementos que pues tienen todo en suma para hacer que los estados dispongan de muy poca capacidad de acumulación y, por tanto, de unas pues, políticas de reinversión en la ciudadanía muy reducidas.
De la misma forma, y también creo que va ligado, las democracias latinoamericanas han sido afectadas en cuanto a su institucionalidad. Me refiero en este caso a los organismos electorales, no solo, bueno, aquí hablando de Perú, en el caso de México. ¿Qué opina usted sobre este hecho que acontece, ¿no?, en la región? Verdaderamente en América Latina estamos hablando en la mayoría de los casos de democracias muy frágiles que se inscriben en una suerte de, por citar a un gran politólogo centroamericano ya fallecido, Edilberto Torres Rivas, de patrimonialización. Las instituciones son patrimonializadas por parte de unas élites políticas y económicas que consideran que las democracias están vinculadas a su interés personal y de tal manera que, por tanto, esa concepción de interés público, de bien público, de la distribución de los beneficios que implica vivir en democracia y dinámicas de asociadas a ellas, pues se encuentran muy repercutidos en sentido negativo, ¿no? Las élites, las redes clientelares, esa patrimonialización, lo que hace es alimentar una suerte de circularidad de intereses que están por fuera de esa idea de buen ciudadano y de la red pública y que básicamente se traducen en políticas de corrupción, en políticas de clientelismo, en políticas autoritarias de cuestionamiento a las autoridades electorales y otro tipo de autoridades que se encargan de preservar el ordenamiento jurídico y el sometimiento al Estado de Derecho. De tal manera que hay que fiscalizar y hay que poner mucho énfasis en la necesidad de atender ese tipo de procesos que en Perú, que en Bolivia en algún momento, que en México, que en Brasil han estado presentes y que alimentan una eventual ola desdemocratizadora que hay que tener muy en cuenta y seguir muy de cerca. Bien, y con respecto también a los derechos humanos que se ha visto atentada dentro de la región de Latinoamérica, también con distintas protestas, también la crisis política, social, luego de una pandemia que tuvo en este caso a nivel mundial, ¿no? ¿Qué usted nos diría, qué relación tiene esto de los derechos humanos, de tener que preservarlos, con la polarización política que se ha vivido también? Hay una relación directa y es que cuando la ciudadanía se encuentra precarizada, se encuentra empobrecida, se encuentra desabastecida de unos mínimos básicos de educación, salud, vivienda, formalidad, empleo, pues es innegable que se tiene que dotar de mecanismos para visibilizar, para problematizar y para politizar muchas de sus necesidades. La circunstancia está en que generalmente en países que han vivido ciclos de violencia política muy continuada, como puede ser El Salvador, Guatemala, Colombia, Perú, hay una semejanza entre conflicto social y violencia política que es necesario diferenciar. Es importante reconocer que la ciudadanía y la democracia somos conflictivos por naturaleza. La democracia es un sistema conflictivo que de manera pacífica consigue institucionalizar, canalizar ese tipo de discrepancias ideológicas, culturales, económicas, que están en todo tipo de convivencia democrática. De tal manera que el derecho a la protesta es un elemento fundamental para que la sociedad disponga de mecanismos, de resortes para influir, presionar y hacer ver parte de su malestar. También es cierto que tiene que madurar los canales, los interlocutores, las agendas y, en cierta manera, de redefinir la circunstancia de estallido social a la de diferentes expresiones y movilizaciones ciudadanas que perfectamente pueden salir a la calle a protestar, a ocupar el espacio público y a manifestarse en aras de reclamar derechos que son propios y necesarios. La democracia no es solamente conquista, es también concesión. Y eso implica una tensión continua que la democracia tiene que preservar. Y sin embargo, en muchas ocasiones, cuando vivimos ciclos de violencia política muy longeva en el tiempo, es fácil entrar a simplificar, reducir, marginar y acumular de categorías peyorativas este tipo de movilidades, ¿no? De tal manera que en ocasiones la mejor manera de negarlas es directamente asociarlas desde un reduccionismo simplista y malintencionado como terrorismo y a partir de ahí pues negar cualquier tipo o atisbo de necesidad de intercambio cooperativo y de elementos de reconocimiento que son básicos para que una ciudadanía prospere y para que un gobierno tenga legitimidad en aras de responder a los reclamos que hace su sociedad. Bien importante la reflexión que nos ha dado sobre este tema en sí el doctor en Ciencia Política, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, el señor Jerónimo Ríos, a quien agradecemos hoy la entrevista aquí en el programa. Muchas gracias, ha sido un placer, muy Bien, amables. nosotros nos vamos con esta información a una breve pausa y volvemos aquí en JN Noticias.